APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Buenas tardes, mi nombre es Flor Capena. La niña es Cataleya Poirama y la calle Andri Poirama. Vamos a presentar lo que es la cultura épera, cómo se pinta, por eso estamos aquí para presentar a los niños. Nosotros aquí tenemos lo que es, en CPD le dicen quimpara, esto es agua en español. Ya. Esto de aquí es más que todo es para el color negro, este de aquí. Aquí ya tengo, esta era la fruta, aquí ya tengo el preparado. Aquí está lo preparado. Y el achiote también utilizamos también para pintar, que es el color rojo, el achiote. Y esto de aquí es que utilizamos en la pintura. El achiote se agarra ya cuando está bien maduro. Sí, porque si está tierno no le agarra el color. Cuando está verde, esto es blandito. Entonces ahí, este está verde, mire. Y este está duro. Este de aquí está más, mire, más durito. Ahí ya se utiliza. La pintura la utilizamos más que todo en el rostro, como en el hombre y la mujer. Y también en el cuerpo. En la mujer, el color rojo se hace más grande. Es como que para resaltar el color, la diferencia, para resaltar de la mujer y del hombre que es más pequeño. A los primeros yo me sentía como complejada, porque nunca mi mami no nos pintaba. Después ya, con el tiempo ya comenzamos a relacionar, igual ya nos sentíamos normal, como a los 10 años. Ahí recién nos comenzamos a pintar. Ya ahora sí ya me gusta mi pintura. También le aplico a los niños, por eso le aplico desde pequeño a ellos, para que vayan conociendo la pintura, lo que es nuestro. Yo le pinté desde pequeñito, desde que tenían 2 añitos. Yo le hacía porque eso es más que todo en la cultura de nosotros. Entonces yo por eso desde pequeño le comencé ya a aplicar a ellos. Entonces nosotros vamos en cualquier evento, tenemos que presentar la pintura y nos pintamos. Ahí en baile cultural o algún evento así, o algún matrimonio, todo, ahí utilizamos la pintura. Tenemos que salir todo pintado porque estamos ahí representando a nuestra cultura y más que todo a lo que estamos haciendo. Kikingunaka, bajo un mismo soltami, rikuna hupangichi. Shamu Pasha, ya estoy aquí. Aprenda a regañar a alguien que sabe mentir. Yuyarukupash. Yuyarukupash significa tan mentiroso. Por ejemplo, cuando alguien te dice que se ha comido un pavo entero y tú dices, tan mentiroso, Yuyarukupash. Otra palabra muy importante es Paishunguya. Esta expresión lo utilizamos para agradecer de manera muy sentida. Se dice muchísimas gracias, Paishunguya. Hoy hemos llegado hasta aquí. Les invito a que escriban 2 oraciones y nos dejen aquí en los comentarios. Paishunguya, Kayakaman.
Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bienvenidos mis amigos a la Casa Museo de la Familia Guerra Ramírez, ubicada en la parroquia de Cristóbal Colón. Tenga la bondad, acompáñenos a este sitio maravilloso y un retroceso en el tiempo. Tenemos acá una vajilla de las familias que cuenta historia de nuestro pueblo. Es una vajilla en plata, es una vajilla tradicional. Y en esa época tener cubiertos de plata demostraba un poderío. Además, tenemos por acá lo que es el área de pailas de bronce. Son pailitas de bronce de diferentes tamaños, diferentes usos. Decían que la fritada, los dulces de calabaza, que es el tradicional de Cristóbal Colón, el de Chilhuacán, salía más rico en paila de bronce. La fritada nunca se pegaba. Y hemos tratado de ubicarles todas estas pailitas de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su uso. También cuenta la Casa Museo con las ollitas de esa época. Son ollas muy pesadas. Imagínense, tienen un periodo de vida de unos 80, 90 años y todavía se encuentran intactas, que todavía alcanzamos a cocinar nosotros y nuestros hijos y nietos y nunca se acabarán. Tenemos por acá también la vida cotidiana de nuestras madrecitas, de nuestras mujeres cristobalenses, la costura. Es una máquina de manivela. Manualmente funcionaba para poder coser. Es una de las primeras máquinas. En esta área tenemos algo muy bonito. Tenemos un radio de tubos de 4 bandas que tocaba esperar 20 minutos a media hora que se calienten los tubos y luego se podía escuchar. En esta parte tenemos ubicado todo lo que es la biblioteca de la Casa Museo. Dentro de esta biblioteca, el libro más antiguo que tenemos es este. Como tú puedes apreciarle, aquí tenemos la fecha. Este libro es de 1920. Además, dentro de esto tenemos libritos que cuentan de personas que se dedicaban a la literatura, de matemática. Tenemos además libritos que fueron donados por personas apegadas al espiritismo de aquí de Cristóbal Colón. Además de eso, estos libros cuentan remedios, pócimas, bebidas para enamorar, para alejar, igualmente para curar. Las primeras planchas fueron estas, en donde se prendía la candela y estas planchas le sentaban en la brasa al rojo vivo y esperaba que se calienten y luego planchaban la ropa. Luego de muchos años evolucionó y crearon la famosa plancha del gallito, en la que introducían el carbón dentro de la plancha. Ya que le introducían el carbón, esto se abrigaba y planchaba. Luego pasó a evolucionar a la plancha de luz, pero esta plancha tenía que trabajar madre e hijo. ¿Cómo? La mamá planchaba porque eran directas. El hijo tenía que estar conecta, desconecta, conecta, desconecta. Eran directas. Y hoy a la plancha actual que tenemos hoy en día en las casas. En esta parte tenemos las cositas que se utilizó antes. Tenemos el mueble con el teléfono y el reloj, que es un mueble tradicional que lo utilizaban las mamitas, las señoras, para que se sentaban, llamaban. El antiguo teléfono, todavía si lo conectamos sigue funcionando, porque estas son cosas de antes y las cosas de antes las hacían con amor y bien hechas. El reloj de cuerda de esa época, ¿para qué? ¿Por qué? Siempre me han preguntado, ¿por qué hay un reloj al lado del teléfono? Entonces yo les manifestaba que porque llegaba la vecina y decía, deme una llamadita, y estaban ojo al reloj para pagar el tiempo. Aquí tenemos una vitrola de 1915. Estamos hablando que tiene más de 100 años, en donde se le daba manivela y con el disco le tenemos de esa época y daba la música. Este espacio está dedicado a la parte arqueológica de Cristóbal Colón. Aquí tenemos piezas que han sido extraídas en terrenos, en propiedades cristobalenses. Tenemos las hachas de piedra, las máscaras, acompañado de muchas cosas que fueron encontradas de nuestros antepasados. De acuerdo pues a personas entendidas, dice que sobrepasa los 200, 300 años.
Las ollitas en esta parte son cobre. ¿De qué se las utilizaba? Estas se utilizaba siempre para poner florcitas y dedicárselas a nuestros santos. La gente brindaba en esto, ponía las florcitas del patio de su casa. No había venta de flores en esa época, entonces ¿qué hacían? Las florcitas que cultivaba la mamacita, la abuelita, las cosechaban, les ponían aquí y le iban a ofrendar al patrono, al santo al cual eran devotos. Parte de la vestimenta explica mucho cómo nuestros ancestros cristobalenses llevaban su vida. Esta área de agricultura tiene muchos recuerdos para nuestros abuelos, para nuestros vecinos y nuestros amigos. Aquí tenemos representado lo que es los arados que trabajaron la tierra de Cristóbal Colón. Tenemos los arados. El arado extranjero fue reemplazado por el tractor. Cada cosa tenía su función. El arado pequeño era para que los dos toros, los dos bueyes se junten y así tengan mayor fuerza para poder romper la tierra nueva. El arado grande tenía la función de trabajar ya cuando la tierra estaba floja, ya estaba cultivada. La evolución de las romanas. La primera romana fue esta. La primera romana, estamos hablando de 100, 120 años de edad. Esta servía para hacer la pesa de los productos. Luego evolucionó a esta romana, que estamos hablando de unos 80, 90 años. Que esta fue la última romana de fuerza que utilizó ya el ser humano. Luego las de hoy ya vinieron ya básculas y las que son digitales hoy en sí. Tenemos un tapial. ¿Qué es un tapial? Este se utilizaba para atacar las tapias de las casas o de los pisonar. Ajá. Es un pisón, el cual igualmente fue de aquí, del único tapiero que queda ahí en Cristóbal Colón. La vida cotidiana de ese tiempo, las hoces, que era utilizado para la hierba, y esto que es algo muy bonito, es una tijera de ese tiempo que servía para trasquilar los borregos, la lana. Dentro de esta parte tenemos el área de carpintería, una variedad de herramientas, tal cual conservadas como fueron adquiridas. Acá tenemos dedicado al área textil, donde se elaboraba el ponchito. Y todavía tenemos el gusto de que la persona que nos donó esto le haya dejado tal cual estaba haciendo un trabajo. Este aparato es un telar de ponchos, un telar pequeño, porque hubo varios tipos de telares. Había un grande para cobijas y había otro que era el telar de hombre, un grande que funcionaba. Pero este es un telar pequeño en donde se elaboraba lo que es los ponchitos. Le elaboraban la mitad y ahí luego la otra mitad y le unían cosiéndole con la lana. Parte de esas cositas está acá. El caquero era donde se preparaba la cebada. Se le tostaba la cebada, luego se le ponía en esta parte y al momento de tacarle iba pelándose la pluma hasta quedar limpio. Luego se le llevaba al molino para preparar el delicioso arroz de cebada. La parte de la música. Este es el radio del amor. En sí la pieza más valiosa de la Casa Museo. ¿Por qué? Porque esconde una historia de amor, pero del amor cristobalense, del amor propiamente indio, del amor que decían con todo el chungo, con todo el corazón. Hubo una mujer tan bonita, la dueña del radio, se enamoró de un español, un torero español. Se enamoraron, quisieron hacer su vida juntos fuera del Ecuador. Él pidió su mano, pasó su noche de romance, la noche más bonita de su vida. Al otro día, que era ya para irse, este torero siempre andaba bajo su brazo a traer el radio. Era su amuleto de la buena suerte. Tenga mi amor, le encargo el radio, acabo de torear y nos vamos. Las maletas lleno la ropa para hacer ese viaje de amor y casarse allá en España con este buen torero. En media corrida sufre un accidente el torero, que se cae y el toro le cornea mal. En momentos de agonía le hace prometer a esta señora que ella nunca se ha de casar, nunca se ha de enamorar y nunca de tener hijos. Ella vino a la Casa Museo y a sus 86 años
Señores de la Casa Museo, entrego y doy por cumplido mi promesa al único amor de mi vida. Y quede este radio para que cuenten mi historia. Tenemos radiolas, radios de todas las épocas. Tenemos todos los modelos que fueron saliendo en la música. Usted sabe que el ecuatoriano en sí y el americano somos apegados al sentimiento. Sí, los instrumentos musicales esconden una historia. La parroquia de Cristóbal Colón es la única en el Ecuador que tiene de 5 a 7 orquestas y 3 tríos y 2 dúos. ¿Qué quiere decir? Que casi 3 de 5 familias son músicos. Eso es lo que lleva Cristóbal Colón. La Casa Museo ofrece recorridos para instituciones públicas, privadas, colegios, siempre brindándoles el mejor servicio y el mejor cariño. Esta es la casa no de la familia Guerra, sino del pueblo entero. Hagámonos sentir aquí que todos pertenecemos a la Casa Museo. Aquí está un pedacito de cada familia cristobalense y del Ecuador entero. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bienvenidos acá a La Tulpa y hoy estamos con 2 invitados que vienen del cantón Cotacachi para enseñarnos el ritual por el Día de Difuntos. El Día de Difuntos, mamita, para la gente de Imantac, ¿qué es el Día de Difuntos? Chaypi ñukanchik viverenchi alma ukunanta ñukanchik abuelito funa, abuelita funa, tía mamakuna, ñuka abuelito nidor kari ñuka wañushka hipaka tal vez wawakuna kanka tal vez limoshautana karankichu. Shina mi karana nishpa apashpa yachachidul karin papa uchujabayukuna tandawkunata ruskawkunata rashpa wawawkunata rashpa urpikukunata rashpa wakin caballokunata rashpa ñakuti ángel punllanipi ángel kalpay punllanipi mayurkunak tandakutaka ñuka abuelitupa o ñuka tía mamapa nishpa karana chay almaguman shutichishpa mi karana nishpa nidur chaykuta ruanki nidur. Chaymi ñukaqa chaykutaka nakunganichu. Don Antonio, ¿y usted en Cotacachi, no es cierto? ¿De qué comunidad dijo que era? Chilcapamba. En Chilcapamba, ¿cómo celebran o hacen el ritual? ¿Qué piensan ustedes cuando está llegando el Día de Difuntos? Mi abuelito decía, las familias, que una familia, una mamá o un papá muere, es que pasa a la otra dimensión y ahí va a preparar nuevamente nuestras vidas. Siempre nuestros padres vendrán antes para preparar la vida de nuestros hijos. El Día de Finados para nosotros es compartimiento de nuestros alimentos con nuestros seres queridos. ¿Y cómo es ese compartir? Hay 3 momentos especiales. Primeramente, se hace el pan especialmente, difundido, elaborado con figuras. Y luego el segundo momento es cuando todo eso lo que ha elaborado y del gusto que las personas han tenido, nuestros seres queridos, ponemos una mesa para todos y para que llegue ese ofrecimiento de nosotros al ser querido es cuando llega el momento del ángel punja, ¿no es cierto? Cuando el ángel, el hombre convertido en un ángel, va de casa en casa justamente para rezar por el nombre de los seres queridos, y eso es el responso que se hace el día 1. Pero hay el otro, el 2 de noviembre, ahora justamente hablamos con fechas, pero para nuestros antepasados no era esa fecha. La fecha era el encuentro espiritual, el Ayapuña, ¿no es cierto? El Día de las Almas. El día 2. Sí. Ayapuña es día 2. Exactamente, así es. Entonces, en cambio, el 2 nos reunimos al cementerio donde fue enterrado nuestros seres queridos a ofrecerle nuestra comida
para que compartamos y vivamos la armonía y no terminemos ese encuentro, esa unión, ese lazo de una familiaridad del ser querido. Es para eso el compartimiento del Huachacaray que hacemos. Todo lo que estamos viendo aquí son elementos con los que vamos a realizar una pequeña ofrenda para enseñarles a ustedes que nos están mirando. Mamá Azucena y don Antonio van a celebrar una pequeña ceremonia por Día de Difuntos. Nos van a indicar cómo hay que hacer un responso con pan y con flores, y también nos va a hacer Huachacaray con los alimentos. Entonces, ¿empezamos haciendo responso o hacemos Huachacaray? El responso. Hay que hacer responso. Don Antonio va a hacer el responso. ¿Con qué nomás hay que hacer responso? ¿Qué es responso primero? A ver, la entrega de ofrenda a nuestras almitas. Eso era... Pero, ¿a quién le entregaban? Era un personaje que se formaba de nosotros mismos, el ángel. El ángel que transportaba esa imagen del producto hacia la otra dimensión de nuestros seres queridos. Entonces, aquí vamos a ver especialmente las figuritas de los animales, ¿no? Como anteriormente les decía, la imagen es cómo simboliza un espíritu de nuestros seres queridos y la comunicación hacia dónde queremos llevar. Entonces, por eso, cuando el mensajero, el ángel, ahora le conocemos el ángel, ¿no? Era el mensajero espiritual que llegaba a nuestras casas, lo que se daba es en nombre de cada una de estas personas para decir, por mi ser querido papá, por mi ser querido mamá, por mi ser querido hijo, y así, todas estas cosas se los ofrecía. ¿Sí? Pero adicionalmente no debía de faltar el pepino. Este es el pepino, ¿no? El pepino. Todo el mundo lo conoce y nadie lo interpreta últimamente, pero este es el pondo de agua que sirve para refrescar a los sedientos espíritus de nuestros seres queridos. Entonces, por eso, exactamente, son cosas que, un poquito simbolizando, que esto es un alimento que no va a perecer, que siempre va a conservarse, y de esa manera es donde se hace el responso para la entrega a nuestros seres queridos. ¿Y qué día hay que hacer el responso? El responso, tradicionalmente, nuestra cultura tiene ciertos tiempos. Por ejemplo, la Semana Caray después del muerto, el Quilla Caray, el Huata Caray, y así todos esos tiempos son los tiempos de responso que se hace con misa, ahora últimamente con los católicos que nos hemos unido, y ahora con la misa, la celebración de la misa y el responso. O el día de difuntos, o especialmente un día antes del difunto para la entrega de las pruebas. Exactamente. ¿A qué hora hay que hacer el responso? Dice, por ejemplo, la persona, el ángel que decimos, él tiene que estar antes de las 6 de la mañana para coger la bendición de la iglesia y salir a rezar de casa en casa. Y eso es lo que hacían. Antes de la iglesia, estos comunicadores espirituales, los ángeles que decimos ahora, ellos tenían que ir a coger una agua antes de las 6 de la mañana del podio sagrado que ellos lo consideraban en cada lugar. ¿Y en Imantá cómo hacen, Nana Azucena? En Imantá sabemos hacer responsito a los que vienen a rezar, huevitos, pancito, más la tostolita, porque mi abuelitos conversaba, decía, haciendo responsito, hacen pan tostolita, y en otra vida llevando en piquitos les que sabían dar agüita a los difunticos. Por eso mi abuelita decía, tostolita, más que si 10 hay que hacer para hacer rezar, sabía decir. Por eso hacíamos pan. Cuando hacía pan mi abuelita bastante hacía huevitos, bastante hacía tostolitas y rosquitas grandes para poder hacer rezar. Sí. Tradicionalmente en nuestra cultura indígena tenía que ser 13 productos.
13 productos que simboliza los 13 meses del año del calendario indígena. Para nuestra cultura indígena, el calendario indígena es muy importante porque lleva de 28 días, ¿sí? Y estos son 364 días. Y un día es el Día de las Almas que conocemos. Ese es el día muerto de los 365 que tiene el año ahora, ¿no? Entonces, más o menos así es donde nosotros, nuestra cultura más bien celebraba, ¿no? Pero tenían que complementar los 13 productos en símbolo de que los 13 meses del año el producto ha producido y eso compartimos con nuestras almitas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué pasa, mamá Azucena y don Antonio, si es que nosotros nos olvidamos de los difuntos y no hacemos estas ceremonias? Todo está en la conciencia de uno, ¿sí? La conciencia siempre nos va a llamar a decir, yo no he ido a visitar ese lugar, por eso me ha hecho soñar. Entonces, esa es una forma de pensar en la creencia que yo tengo, ¿no es cierto? Pero a la vez es necesario conocer que todo esto es una práctica de interrelación y comunicación con nuestros seres queridos. Y eso muchas veces las religiones prácticamente un poco nos separan de esta actitud de vida que nosotros tenemos. Pero en el fondo nosotros convivimos con los espíritus. Mamá Azucena, si usted no hace así huachacaray, si no lleva la comida para las almitas o no hace responso o no reza, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? Se siente triste, se siente penosa. Preocupada, ¿qué le va a pasar? Pero no parece que tengo que nada, pero siempre da un sentimiento. O de golpe se acuerda de lo que ha sido. Uy, cómo viene pena. Creas de mi abuelito, de mi papá, pensando, siempre si lloras más, pues no lloras. En breve toca eso, das mesita, hoy me alegro. No me sientas alegre. Cuando no se va a uno mismo, acuerda, se viene eso, un pensamiento, viene un sentimiento. Y yo mismo tengo la culpa de no me, yo mismo tengo la culpa de no me voy a hacer responso. Yo mismo tengo motivo, no nadie. Mi almita de estar con hambre, mi almita de estar pena, de lo que estoy sentado, con pena, con sentimiento. Tú me estás viendo, me has de estar. Esos pensamientos rápido vienen, no se pasa tranquilo. Pero mire qué tan fuerte es esa necesidad de sentir protección, sentir que se está acompañado, que no se pierde el afecto, el cariño, la compañía de los seres queridos que han fallecido. Y por eso la necesidad de expresar ese afecto a través de los rituales como el responso, como el huachacaray. Ahora vamos a enseñarles a las personas que nos están mirando cómo hacemos huachacaray. Mamá Azucena, ¿qué es huachacaray primero? Huachacaray decían dar a las almitas, decían huachitas que hay. Algunos que a pensar que algunos que toda la familia está muerta, no hay quien dar, entonces huachitas, por eso quedan huachacaray. Entonces toca dar, por mí, mi abuelita decía, le doy, nadie me acuerda, almita, nadie me acuerda, para esa almita te doy diciendo, toca dar, entonces eso es huachacaray. ¿Y cómo hay que hacer el platito? Con eso vamos a terminar, mamá Azucena. Ya, por favor, hagamos primero para el difunto, diciendo para el difunto, y mostremos cómo hay que hacer. Esto ya. Eso. Así va poniendo un plato por cada difuntito. Hay que, en mi manteca pongo coladita, motecito, papita, huevitos, tostolitas. Se pone. Uno nomás se pone plato de así seco. Y si se vale, si yo no he cocinado, pero compro y voy llevando, si vale también hacer pancito. Claro, es voluntario. Sí, voluntad. Este es para mi suegro Taitico, para mi mamá Sabilan, para mi mamá Tránsito,
para mi achimamita Lola Cabascango, para mí todos los angelitos que no se acuerdan. Y así, vean ustedes, se va preparando los platitos, ¿no? A veces más, a veces menos, dependiendo. Sí, no alcanza para poner, todavía alcanza. Aquí es para mi tiaco, para mi tita Balbina, mi tito Rafael Cabascango, para mi tiaco decíamos una tita. Así. Mamá Susana ha tenido la sensibilidad de compartirnos entre lágrimas lo que ella siente cuando practica su propia cultura. Y eso es invaluable para nosotros. Tío Antonio también ha compartido de su experiencia su cultura como quichua Cotacachi. Y hemos aprendido dos cosas hoy día: hacer huachacaray, ¿no es cierto?, para el día de ir al cementerio, que es el 2 de noviembre, y también hacer el responso, que es la noche anterior de ir al cementerio. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy agradecidos, les queremos mucho. Yupay Chapanchi. Yupay Chapanchi. Chayashu.